En el cafecito político de Diario Libre tenemos a Robert Martínez, candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que tuvo que fajarse para conseguir su posicionamiento en esa boleta y poder competir. Vamos a hablar de eso, un poco de tus propuestas, Robert. Bienvenido al cafecito, ¿cómo Muchas estás? gracias, muchas gracias. Mira, sí, de verdad que luchamos por esta candidatura. Me siento muy bien porque yo no estoy obstinado con cargos, sino de que de verdad he asumido una causa en lo que creo y lo que quiero es ir al Congreso para poder servir a mi país, para poder generar una representación digna a la gente, para legislar de manera productiva y tratar de mejorar la calidad de vida de la gente y sobre todo fiscalizar y ser un verdadero contrapeso para el Poder Ejecutivo. Y gracias a Dios estamos muy bien posicionados y estoy convencido de que si así la gente lo entiende y ha concitado y siente identificación por cada una de nuestras propuestas, vamos a lograr esta representación este 19 de mayo. Ok, Robert, entonces es bueno conocer porque hubo un conflicto con el tema de la boleta, se sacó a Rafael Paz, que si se alineó. Mucha gente no entiende qué fue lo que pasó ahí y yo creo que sería interesante incluso para tus seguidores, tus Sí. votantes, conocer qué fue lo que ocurrió, por qué sales, por qué luego entras, qué pasó ahí dentro. Bueno, lo que sucedió es que el partido decidió la modalidad de encuestas para la elección de sus candidatos y bueno, se hizo una primera encuesta, unos de los compañeros impugnaron, la Comisión de Justicia lo que hizo fue que resolutó para una segunda encuesta. En esa segunda encuesta nuevamente ganamos y bueno, y luego se desarrolló una tercera encuesta en la que yo quedaba en tercer lugar, luego de haber quedado en segundo, pero aún así estábamos compitiendo porque habían dos plazas reservadas por cuatro. Entonces los tres primeros eran hombres, en el cuarto lugar quedó la compañera Celine. Y bueno, nada, ahí en ese momento hubo una interpretación jurídica distinta y te diría que ahí me excluyeron de la boleta. Me enteré cuando fui a depositar los documentos, agoté las vías internas, gracias a Dios también que tenemos las altas cortes, y nada, y fui al Tribunal Superior Electoral, me dio ganancia de causa, y bueno, y ese derecho fue restituido. Y ahora, desde hace unos meses ya tengo el honor de poder llevar a cabo esta campaña política, que ha sido una campaña propositiva, ¿verdad? Y nada, ahí se suscitó un conflicto, pero digo que no solamente fue en la Fuerza del Pueblo, se suscitó también en el PRM. Fíjate que hace 10, 15 días se decidieron una candidatura por una moneda, porque también hubo un conflicto con el tema de las encuestas. Entonces, sencillamente veo que este ha sido un medio que ha suscitado problemas. El método de El encuestas. método de encuestas en todos los partidos políticos. Que una vez yo llegue al Congreso, una de las primeras cosas que voy a hacer que es eliminar el método de encuesta como elección en la ley de partidos políticos y agrupaciones también. O sea, entiendo que eso ya hay que eliminarlo. ¿Por qué tú crees que hay que eliminar este método de encuestas? Que he escuchado a dirigentes, y por ejemplo, Sigmund Freud del mismo PRM ha dicho, Sí. eso hay que revisarlo. Lo que pasa es que yo creo mucho más en una democracia representativa, de que la gente puede elegir a sus candidatos mediante votos, porque en una encuesta se hace una muestra, tú no sabes a quiénes están encuestando, al final en los partidos son y las bases de ellos son los que tienen que decidir quiénes quieren que los representen en las diferentes posiciones. Y la forma más legítima de hacerlo es mediante el sufragio, de que la gente vote por quienes quiera que sean sus candidatos y sus representantes. Un método de encuesta se hace a la sociedad. Ya la sociedad sí tiene el derecho de elegir quiénes van a ser sus representantes, con quién se identifique. Pero en los partidos políticos, para sus candidatos, tiene que ser alguien que se parezca a ellos. Y por eso creo que, y todo lo que yo he tenido en política ha sido en base al mérito. ¿Y cuál ha sido el mérito? De que la gente me ha votado. En el 2019 gané una candidatura a votos como uno de los más votados. Y luego fui regidor, entre los más votados también la gente votando por mí. Y eso se concita cuando la gente dice, bueno, me simpatiza, creo en sus propuestas, he tenido algún contacto, lo sigo, bueno, y yo creo en eso. Ok, entonces tú fuiste regidor de aquí del Distrito Nacional. Así es. Háblame un poco de ese trabajo que hiciste ahí, qué luces tuviste y más dentro del ayuntamiento, de la sala capitular, ¿cómo evaluarías tú la actual gestión de la alcaldesa Carolina Mejía? Mira, yo logré una representación de la que me siento muy orgulloso. Entiendo que salí de ahí con la satisfacción del deber cumplido. Porque es la primera vez en el 2020 que se elegía a un regidor mediante voto, antes era por lista. Y teníamos un gran reto, porque la gente ni siquiera conocía cuál era la función del regidor. Y de verdad que ahí yo logré varias cosas y que mis propuestas se hicieron realidad. Como por ejemplo de que yo logré la creación y fui coautor de la ordenanza de renacimiento en materia de uso de suelo. Pero también fui
yo propuse el tema del albergue animal, algo que establece la ley 248-17. No logré el albergue animal por un tema de espacio, pero sí logré que se hicieran decenas de jornadas de esterilización y vacunación animal. Yo desarrollé el Parlamento Juvenil Municipal, que fue una autoría nuestra como presidente de la Comisión de Juventud. También ahí yo desarrollé un programa que se llamaba El Oído de tu Comunidad y creé más de 7, 8 juntas de vecinos, como NACO, por ejemplo, porque creo en esa construcción ciudadana entre sus autoridades y sus representantes, a fin de que uno pueda confluir las ideas y mejorar el entorno. Y fui un aliado de ellos, fiscalicé el presupuesto. También fui parte de los coautores de las ordenanzas de uso de suelo de la circunscripción número 2 y 3, que aunque no pertenezco a ella, me siento muy orgulloso de haber sido parte de estas ordenanzas porque tenían 60 años y esta ha sido una ciudad que no se ha desarrollado en materia urbanística con una planificación previa, sino que los desarrolladores han sido lo que han hecho cómo crece la ciudad y por eso vemos en materia de movilidad, en materia de drenaje. Entonces, de verdad que desde allí hemos dejado un legado importante como un representante de la ciudad en la que me siento muy orgulloso. Y esta gestión de Carolina Mejía, que está muy bien valorada, consiguió un segundo mandato, anteriormente estaba David Collado. ¿Qué luces y qué sombras tú ves? ¿Cómo entiendes que ha sido esta gestión? Mira, para mí ha sido una gestión promedio. Entiendo que como todo tiene luces, yo no soy mezquino. Se ha manejado con ciertos niveles de transparencia. Uno de sus focos principales y sus enfoques ha sido el tema de los parques y espacios públicos, que entiendo que es algo vital para una ciudad. Pero creo también que cuando tú tienes la posibilidad de tener un ayuntamiento que pertenezca también al gobierno central, pues entonces tú tienes la oportunidad de desarrollar muchas más cosas. Y entiendo que le ha hecho falta también trabajar en lo que no se ve, porque el tema del drenaje no creo que esta gestión podía solucionarlo, pero sí podía generar iniciativas para comenzar en ese trabajo, porque creo en la continuidad de Estado. Y ahora hay muchas cosas de ciudad que quizás no vemos y hay que trabajar en ellas. Entonces, en materia de movilidad, le queda un reto enorme también con trabajar de manera conjunta con el Intran. O sea que te diría que la gestión de la alcaldía ha sido una gestión promedio. Ok, tú como candidato de Fuerza del Pueblo, ¿también eres parte de esta alianza Rescate RD? No, en materia de Congreso de los Diputados no. Vamos de manera independiente. Porque el PLD tiene su boleta, la Fuerza también, el PRD tiene su boleta, o sea que vamos en materia congresual a nivel de diputados independientes, pero a nivel senatorial sí ya está la alianza. Ok. Sí. Entonces, para la gente que no te conoce, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué tú crees que la gente debería elegirte ahora como diputado? Bueno, yo soy un padre, esposo, abogado, empresario, pero sobre todo servidor público. Yo decidí dedicar mi vida a hacer una carrera para servir a la gente. Yo entiendo que hay una impronta en la que yo, desde muy joven, porque fui el regidor más joven de la capital, que he venido desarrollando en materia política, pero sobre todo porque tengo la aspiración y necesidad de que tengamos un país mucho más justo, de que tengamos muchas más oportunidades para la juventud, de que tengamos mucha mayor seguridad, de que seamos mucho más accesibles. Y al final creo de que la gente en este momento tiene que votar por valores. Así como yo demostré la gallardía para luchar por lo que amo y por la causa que creo que era de esta candidatura, lo haré pero mucho más en el Congreso, para hacer un contrapeso, para enfrentar cualquier injusticia que pueda suceder, pero sobre todo para fiscalizar de que el presupuesto pueda llegar a donde la gente ciertamente lo necesite y de que todo aquello que vaya en contra de los intereses de mi circunscripción, pero del país, ahí van a tener a alguien que lo va a defender, porque estoy aquí por lo que amo. Dios ha puesto para mí este propósito en mi vida y me he preparado y formado para ello y tengo todas mis propuestas para ir al Congreso a ser un legislador en que la gente se sienta orgullosa de tener un representante como yo. ¿Y qué edad tienes? 28 años. 28 años. ¿En qué sector vives? Ahora mismo vivo en Naco. En Naco. Sí. ¿Y cuáles son esos temas principales que tú quieres llevar al Congreso? Tu agenda, tus temas como centrales de tu propuesta, ¿cuáles son? Mira, te la resumo rápidamente. Yo, lógicamente, entiendo que nadie representa lo que no conoce. Y yo conozco a mi generación, a los jóvenes, que hoy no tienen oportunidades. Tengo varios temas. Yo quiero modificar la ley de emprendimiento para hacer una reforma allí y que podamos modificar los centros MIPYME por centro de emprendimiento comunitario en cada demarcación. De que tengamos uno por circunscripción para recibir asesorías en materia legal, marketing, con puntos más reserva y banca solidaria para financiamiento de esos puntos semillas. Creo importantísimo de la eliminación del anticipo
para que también esas declaraciones impositivas en estos emprendedores puedan ser reinvertidas durante los primeros 5 años. Estamos en un estado, para mí, anti-emprendedores, y por eso creo que la gran alta carga tributaria es la que limita o no incentiva también a la formalidad. Tengo un proyecto de ley, se llama el proyecto de ley Alerta Azul, que este proyecto de ley es, porque ya dimos un gran paso con la aprobación del matrimonio infantil, la prohibición del matrimonio infantil, pero creo que también tenemos que tener puntos del Ministerio Público en cada hospital a fin de que el hospital pueda notificar al Ministerio Público del nacimiento de un embarazo de una menor de edad, a fin de que pueda ser perseguido este abusador también. Y al mismo tiempo de que ya Conan y otras instituciones también puedan darle apoyo psicológico y también podamos darle soporte a esa adolescente que quedó embarazada de ese abuso. Pero para mí hay algo importante también, que es un proyecto de ley de salud mental. 1 de cada 5 dominicanos, prepandemia, tenía algún tipo de condición o trastorno mental. Y ahora, post pandemia, el SNS establece que posiblemente 2 de cada 5. Por lo que creo que es de vital importancia de que en todo lo que tenga que ver con estas condiciones, tengamos una cobertura del seguro médico ante cualquier condición o trastorno mental, de que podamos desarrollar un hospital psiquiátrico público, de que tengamos también nosotros en todos los centros de atención primaria psicólogos para su diagnóstico y referimiento. Creo que el tema de salud mental hay que trabajarlo y tratarlo porque es un tema urgente e importante. Y ya por último, quizás para no abrumarte, pero creo que lo más importante de todas mis propuestas, que quiero la modificación a la ley de educación, que es un tema tan importante que tenemos que trabajar, pero creo que hoy el legislador tiene que trabajar para ser un contrapeso. Porque si me hablan a mí hoy de una reforma fiscal que posiblemente se va a ver en los próximos 4 años, yo creo que ahí necesitamos unos legisladores que no sean un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Porque nadie puede hablarme hoy de una reforma fiscal para cargar mucho más a la clase media cuando vemos un gasto público tan alto. Cuando vemos también de que tenemos 10.000 o 15.000 millones de pesos para publicidad del Estado. Pero también cuando vemos este despilfarro en gastos que en nada tienen como beneficio a la gente. Por eso creo que hay incentivos y excepciones que hay que mirar, que ya pasaron sus etapas, porque en una reforma fiscal tenemos que bajar ese gasto público, pero no podemos seguir cargando mucho más a la clase media. Precisamente eso es algo que se cuestiona en el Congreso actualmente, y es que muchos proyectos la misma oposición lo aprueba y después dicen, ay, y eso era lo que decía. O sea, la misma oposición no está cumpliendo su rol fiscalizador. Yo te digo que al final entiendo que eso es una responsabilidad que todos tenemos que hacer cumplir para lo que nos eligieron. O sea, al final, cuando alguien dice que yo no lo leí, eso es algo que no puede ser. Yo no puedo aprobar nada que yo no lea. Cuando yo vi, por ejemplo, lo del contrato de Aerodom, que se decía un contrato que le faltaban 10 años, y tú ves que en el canon le tenían que dar casi el 70% en los primeros años. Si era tan bueno, entonces ¿por qué no se hizo una iniciativa para una licitación pública nacional? Entonces también hay muchas, como tú ves una ley como la del DNI, que tiene vicios constitucionales, que pueden quizás tener tus datos y acceso a tu información personal sin la previa autorización de un juez. Pero ¿quién aprobó eso? Un legislador. Pero por eso le digo al país de que necesitamos legisladores que sean un verdadero contrapeso. Aún en la oposición, yo sí te garantizo que vamos a hacer el trabajo, pero yo también hablo por mí, por una bancada que represento. Pero sobre todo, más allá de representar a mi partido, yo represento a la gente que me eligió. Y por eso yo tengo que ir allí a hacer mi trabajo, lo que me corresponde, que es a defenderlos, a hacer su voz. Cada vez que pasan proyectos como ese, es por lo que pierde credibilidad el político dominicano. Entonces yo ahí, yo te garantizo que no seré perfecto, pero sí voy a tratar de dar lo mejor de mí para poder leer los proyectos y sobre todo ser un equilibrio, pero también ser una voz de alerta a la sociedad de cosas que estén pasando que no le benefician. ¿Y cuál es tu posición sobre estos privilegios que tienen los legisladores? En el caso de los diputados está el barrilito, está la exoneración, que es un bono para las madres, que es un bono para el Día del Padre. ¿Cuál sería tu posición respecto a esto? Mira, al final yo creo que todo aquel que haga un trabajo, porque por ejemplo en mi caso yo no solamente soy político, también soy empresario. ¿A qué te dedicas? ¿A qué área de la construcción? La construcción. ¿Tú tienes una constructora? Una constructora, sí. Soy abogado, pero tengo una constructora. Al final te digo, hay privilegios que entiendo que están de más para los legisladores. Yo voy a la Cámara de Diputados, al final es para poder servir, pero entiendo que así mismo como pasa con los legisladores, también creo que el sector público tiene una nómina excesiva, muy grande,
pero también creo que hay que tener perfiles de calidad para poder brindar un servicio que esté al nivel, ¿verdad? Pero te diría que yo no estoy a favor de todos estos privilegios, de verdad que no, y creo que al final uno tiene que ser compensado por el trabajo realizado, lógicamente, pero yo no voy ahí buscando privilegios, yo voy ahí buscando servir a la gente, porque yo no estoy en política para cumplir mis sueños, sino los sueños de la gente de corazón. Tú sabes que un problema que yo me di cuenta cuando empezó el Congreso actual, cuando tomó posesión, ese era un tema que se habló mucho porque hubo varios legisladores que desde el principio dijeron que no iban a tomar eso. Claro. Entonces, cuando uno los entrevistaba uno por uno, todos decían como que no me interesaba tomar eso, que podían quitarlo, pero a nadie como que tenía una iniciativa. Yo tengo una iniciativa de que esto se quite, de que esto se modifique. Entonces, ahí está el asunto, como que nadie asume el toro por los cuernos y plantea modificar esta situación. Lo que pasa es que te digo, quizás lo que tomaron esa decisión, al final uno tiene que entender cómo funciona la Cámara de Diputados. Yo voy allí a hacer uno de 190, pero uno que sí ciertamente puede incidir. Entonces entiendo que cuando uno tiene una convicción y es lo que cree, uno tiene que decirlo con firmeza, pero actuar también desde allá adentro. O sea que el que no es lo mismo. Fíjate qué pasa con el Código Penal. ¿Por qué no se ha aprobado? Por demagogia política, por la gente no asumir una responsabilidad por las convicciones que tiene, porque piensan mucho más en materia electoral que en lo que ciertamente le importa y le incide a la gente, porque ahí hay más de 90 tipificaciones nuevas. ¿Y por qué no se aprueba? Bueno, porque hay una demagogia política, porque hay personas tibias que no toman decisiones firmes. Entonces yo por eso no creo, hasta en la Biblia dice que el tibio no lo vomita. Uno tiene que al final tener convicciones firmes de lo que uno cree y sobre todo promoverlo allí y ser coherente. Por lo que todo lo que yo estoy diciendo aquí, ahí está en las cámaras, ya en las redes está todo público. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque no todo es válido para ganar un voto. Porque al final como joven yo tengo una carrera política porque lo decidí. Hacer carrera política por toda una vida. Y ahí quedarán muchas grabaciones. Por eso trato de ser muy cauto y trataré siempre de ser lo más coherente posible en mi vida. Entonces ya te digo que cuando uno promueva algo, tiene que literalmente llevarlo allí para tratar de que se haga realidad, porque si no, sencillamente era un incoherente político. ¿Tú estarías de acuerdo? Hay algunos aspectos controversiales, reformas, que quisiera tratar contigo brevemente en esta última parte de la entrevista. ¿Estarías de acuerdo con la propuesta de eliminar el Senado, que sea una sola Cámara, incluso reducir la cantidad de diputados? Mira, yo te diría que la reducción de la cantidad de diputados entiendo que sí, porque al final 190 diputados es mucho y al final, si te fijas en los procesos legislativos y aquí son procesos muy burocráticos que no permiten quizás una productividad, ¿verdad?, dentro de la Cámara. Yo te diría que ambas cámaras tienen algún tipo de función, creo que el Senado también es importante y la Cámara de Diputados, pero te diría que la cantidad de diputados que hay hoy es para mí una cantidad excesiva. Ok. Hace rato te escuchaba hablar de que serías un contrapeso como oposición, pero a partir del 19 de mayo, 16 de agosto, tomará posesión, podría ser otro gobierno, incluso de tu candidato presidencial, que es Leonel Fernández. ¿Cómo tú visualizas las posibilidades? Ustedes están apostando en la oposición a una segunda vuelta, algo que según las encuestas se ve difícil. ¿Cómo alientan ustedes a la gente? Yo entiendo que al final la percepción que se ha generado es esa, de que no hay segunda vuelta. Pero la realidad de la gente trasciende la percepción. Al final aquí se está viviendo una realidad en República Dominicana que hay pocos logros que exhibir. Siempre tendrán todos los gobiernos, yo no sé, aquí no tienen luces y sombras, pero pocos logros que exhibir. Por lo que yo estoy convencido que habrá una segunda vuelta. Pero aún así, como tú me haces una pregunta que es muy buena, si aún así gana el gobierno de mi partido, si yo sería un contrapeso, pero por supuesto que sí. Porque es que el problema es ese. El problema es que al final, cuando uno ve que los legisladores se vuelven un sello gomígrafo del poder, como te decía ahorita, pues entonces deja de ser su función. Hay tres poderes del Estado que son completamente independientes. El poder legislativo es un poder independiente al poder ejecutivo. Lo que pasa es que sí, lógicamente, se supone que cuando hay un gobierno y de un partido al que pertenece, se tomarán iniciativas en materia conjunta que se van a impulsar. Pero cuando tú estás allí para verdaderamente cumplir tu rol, pues lo que sea que suceda en el Poder Ejecutivo tienes que fiscalizarlo con el presupuesto. Pero como tú ves, por ejemplo, el tema de la indexación del salario, que la canasta básica familiar son 43,000 pesos y aún por debajo de ahí se le sigue
reduciendo el impuesto sobre la renta. Si eso pasa en cualquier gobierno, yo tengo que enfrentarlo. Yo también creo que el presupuesto, por ejemplo, del ayuntamiento, que la ley establece que es un 10% del presupuesto nacional, hoy se le da un 2,67 y no se cumple en contra de la ley, pues eso es lo que hay que fiscalizarlo. En un gobierno nuestro no pasa una ley como la del DNI, pero yo tengo que representarlo porque vuelvo y te digo, soy un hombre de consensos y de mi partido. Pero por encima de todo eso, así como todo poder emana del pueblo, ese pueblo fue que me eligió y a ellos yo me debo. Pero ahora uno los ve a ustedes, los dirigentes políticos, muy identificados con su partido, y uno como que duda de hasta cuándo, hasta dónde, porque los políticos ahora han cogido un relajo, como Una decimos, barbaridad. de que desde que no me vaya bien en mi partido, de que hagan algo que no me guste, me voy, y no solo me voy, le escribo una carta altisonante y la mando a los medios para que, con una laraca, una locura. De verdad que es algo que me da mucha vergüenza. Pero lamentablemente, ¿qué diría yo? Ya la gente hoy quizá perdió la dignidad, perdió el decoro, perdió el sentido de lucha, perdió el de asumir una causa y esperar su momento. Hoy está mucho más erguido en la gente el clientelismo político, el ir al Estado a servirse, que realmente ir a servir por una idea, por asumir una causa de un partido y luchar como compañero, ¿verdad?, para servir a su país. Pero cada quien, entiendo que eso lógicamente les resta credibilidad a la clase política, pero yo les exhorto a todos de que al final, donde hay dos o tres siempre habrán diferencias, pero aún con esa disidencia que se pueda presentar, yo creo en consensos. Uno no puede esperar el momento perfecto. A mí me sucedió algo recientemente y yo no me voy. Sucedió algo en el PRM y esa gente no se va. Siempre suscitan problemas. Lo más importante es de que aún en esas diferencias uno pueda tener una conversación y sobre todo no tener la piel tan sensible. Porque te aseguro que todo eso que se han ido, si tuviesen en el poder, difícilmente se vayan. Entonces, al final hay que apostar a una visión de futuro. Entonces, ¿tú te ves en el futuro haciendo una larga carrera política en tu partido La Fuerza del Sí, Pueblo? claro que sí, claro que sí. De verdad te lo digo, claro que sí. Porque en todos los partidos habrán diferencias, eso es normal. Y yo estoy apostando también, porque hay ciclos que van cerrándose. Y yo apuesto a la experiencia del presidente Fernández, pero yo también como generación veo en Omar Fernández, que es mi amigo, que ha sido un gran diputado y obviamente será senador. También estamos un grupo allí de jóvenes que queremos crecer en política, de que estamos formándonos, de que estamos creando cimientos en el servicio público para, en cada posición que estemos, lograr una dignificación en esa posición de servicio. O sea que te diría que al final es algo que me da mucha pena, que ojalá que sea una práctica que nosotros podamos ya de una manera u otra tratar de eliminar, porque al final también el partido de gobierno ha permitido y también ha comprado a todos esos dirigentes también y es una práctica que se criticaba. Pero por eso también creo de que esa falta de coherencia de tú tener a un grupo hoy o tener una práctica de la que criticabas y hoy hacerla también es parte de la incoherencia. Uno tiene que asumir. ¿Tú eres de los fundadores de Fuerza del Pueblo que se fue con Leonel del PLD o tú Sí, sí, correcto. empezaste en el PLD, en el Fuerza del Pueblo? No. Yo venía porque yo fui regidor también yo fui a las primarias con Leonel en el PLD. Y ya luego entonces pasé con Leonel a la Fuerza del Pueblo. Ok, o sea que la regiduría tú la ganaste Sí, desde sí. el PLD. Sí, correcto. Ok, bien Robert, ha sido un placer hablar contigo en este cafecito político. Hemos hablado de muchas cosas. Así es. Tal como era la intención, que la gente conozca tu propuesta, que la gente te conozca. Robert Martínez es el candidato del Distrito Nacional en la circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por habernos visto en esta entrevista del cafecito político y será hasta una próxima ocasión.